Amén. Esta historia y esta serie que vamos a estar tocando por los próximos 4 o 5 semanas, yo estoy seguro que va a tocar la vida de cada persona presente. Vamos a hablar sobre fe auténtica y cómo Dios, yo sé que por fe va a usar esta serie de mensajes sobre la vida de José para engrandecer nuestra fe bastante. Pero para que eso suceda, Dios tiene que primero instruirnos, enseñarnos sobre su grandeza, su soberanía. Y eso es lo que vamos a ver en esta historia de José. Si nosotros paramos todo en versículo 36, no continuamos leyendo la historia. Eso es una historia muy triste por lo que acaba de pasar a José. Y nosotros podemos entender muchas cosas sobre este muchacho. Primero comenzando con su papá, Jacob. Jacob se dio cuenta que él estaba mimando y dando favor hacia su hijo menor en comparación de todos los hermanos. O era ciego por completo. Jacob era ciego. Él no pudo ver lo que él estaba haciendo de verdad, mostrando mucho favoritismo a un hijo en comparación a los demás, y a los demás hermanos estaban odiando con celos José. Hasta que nosotros llegamos al punto de que los hermanos, los hijos de Jacob, le engañaron a él mismo, su papá. Tenemos que recordar la historia de Jacob y lo que pasó a él como niño. ¿Ustedes recuerdan su papá Isaac? ¿Ustedes recuerdan que el hijo favorito de Isaac fue quién? ¿Jacob o Esaú? Esaú. Entonces Jacob como niño mirando eso en su papá. Mi papá tiene su favorito Esaú. Él puede cazar animales, él es más fuerte, más masculino. Yo me quedo en la cocina con la mamá ayudándola. Él miró la diferencia, la mamá miró la diferencia. El papá Isaac no miró la diferencia. Él no pudo confesar que sí, estoy poniendo más favor sobre Esaú que Jacob. Y Jacob llegó al momento de escuchar a la mamá y engañar a su papá. Él tenía celos con su papá. Él quería la bendición en lugar de Esaú siendo el primer hijo. Él quería la bendición, no confiando en Dios, como Jacob recibió el llamado de Dios. Él quiso manipular y hacer todo de su manera. Entonces, desde una edad muy joven, Jacob aprendió cómo engañar y llegó a ser un hombre ya mayor, de 100 y pico de años. Y él fue engañado por sus propios 11 hijos. Eso se llama justicia talónica. Si yo voy a manipular, engañar o ser corrupto con alguien o mentir a alguien poco a poco, y en este caso de ser un joven, ya el pecado no regresó hasta que él llegó a ser un hombre ya mayor, un anciano, más que 100 y pico de años. Y por eso aprendimos desde el comienzo, Dios comienza a tratar de José para no repetir el pecado de su papá y su abuelo. Dios mostrando su gran amor hacia José después de este llamado. 2 sueños divinos. Hubo bastante prepotencia en José. Básicamente José era un niño que mimado. Y podemos decir, ¿fue la culpa de José que era mimado o fue la culpa de su papá Jacob? Su papá, ¿no? Él es quien decidió tomar la decisión y hacer la túnica de colores. Él tomó la decisión de separar a José, enviando a los hermanos para cuidar todos los animales. Y José quedó en casa. 17 años, ya él tenía la edad para andar con los hermanos, pero quedó en la casa con el papá cerca. Entonces el papá lastimando al hijo, mimándolo a él. Y eso le ayudó a José a ser prepotente y mencionar sus sueños hasta que él comenzó a deshonrar a su papá y su mamá, diciendo, ustedes también van a bajarse delante de mí. Eso fue fuerte. Entonces, aunque José recibió el llamado de Dios, un sueño divino, Dios tenía que pasar muchos años instruyendo a José cómo tener humildad y quebrantamiento. Y nosotros llegamos a un texto y nosotros sabemos cuando
estudiamos un texto de la Biblia, tenemos que observar muchas cosas, muchos detalles del texto. Pero en este caso también tenemos que observar lo que no está en el texto, lo que no existe en el capítulo. Y lo que no existe en el capítulo es el nombre de Dios. Dios es quien dio el sueño, ¿no? 2 sueños. Pero no leímos, el nombre de Dios en todos los versículos. Pero después de estar tirado en un pozo, después de estar en la cárcel, cuando el copero está contando su sueño, es increíble. Más adelante, José inmediatamente responde diciendo, Dios es quien da la revelación del sueño. Dios es quien lo hace. Pero ya él, como un muchacho de 17 años, él no tiene la madurez espiritual, está ciego por toda su prepotencia, orgullo y autodependencia, que él no ve lo que él está haciendo. Él no está dando crédito a Dios. Mira, él pudiera haber hecho o diciendo que Dios me reveló algo. Dios me dio una visión. Pero José ni a Jacob, nadie menciona el nombre de Dios. Ni los hermanos eran hermanos o hombres de Dios para reconocer, mira, tal vez Dios está llamando a nuestro hermano para algo grande. Por los celos de los hermanos, el odio que ellos tenían en su corazón, ellos no pudieron reconocer la mano de Dios. Todos eran ciegos. Y tenemos que entender eso. Dios primero tenía que humillarlo a él bastante. Nosotros podemos aprender de aquí el primer principio, número 1. Dios llamó a José a la grandeza. El llamado fue real, pero él tenía que ser purificado de toda autodependencia y orgullo antes de recibir un gran privilegio y autoridad. Autodependencia y orgullo en este muchacho. Y Dios comienza a trabajar en nuestras vidas de edad muy joven, pero muchas veces no reconocemos lo que Dios está haciendo. ¿Y qué sucede cuando alguien tiene o llega a tener privilegios y autoridad sin pasar por un tiempo de caos, de tristeza, de tragedias, de sufrimiento? La persona automáticamente comienza a abusar sus privilegios y a abusar su autoridad. Y eso es lo que vamos a aprender hoy, especialmente en la cultura latina. ¿Quién hizo todo según la soberanía de Dios? ¿Quién se separó, José, de toda su familia? Su papá, con el cariño, el vínculo tan especial entre Jacob y José, y todos sus hermanos, todas las mujeres. ¿Quién tomó la decisión de separar al muchacho de 17 años de su familia? Dios mismo. Directamente en contra de la cultura acá, ¿no? Que la familia debe siempre estar junto y pasar, aunque con casas diferentes más adelante, pero por lo menos en el mismo pueblo, en la misma ciudad y especialmente por lo menos en la misma nación, el mismo país. Pero aquí nosotros miramos que Dios está más interesado en la relación vertical en lugar de la relación horizontal con la familia. Nunca, hermanos, ponga la familia número 1. Jacob puso su hijo número 1, idolatrando con su hijo, y Dios sacó al hijo. José, gloriándose en que yo soy especial. Mira, mi papá hizo la túnica, entonces por supuesto yo soy especial. Hay algo especial entre yo y mi papá que ningún otro hermano de los 11 hermanos lo tiene. Solamente yo. Y Dios, mirando este orgullo, y se separó José de toda su familia. Dios protegiendo a Jacob de idolatría y Dios protegiendo a José de destruir su vida y repetir los pecados de sus papás. Tal vez José hubiera cometido más pecados y abusos que Jacob. Y Dios, por permitir y causar y provocar esa circunstancia de dejarlo en un pozo, Dios está salvando a José de un montón de sufrimiento y tristezas en toda su vida. Dios es misericordioso y Dios es justo en el mismo momento.
Y cuando yo reconozco eso, yo voy a comenzar a ver la gloria y la grandeza de Dios. La historia de José está repetida en Salmo 105 y Hechos 7. Y interesante, en Hechos 7 y 9 dice que Dios salvó a José de todas sus aflicciones porque Dios estaba presente con José. Dios estaba presente con José. Pero cuando leemos capítulo 37, ¿miramos el nombre de Dios, iglesia, o no está? No está. Y cuando José fue tirado en el pozo, ¿cuál fue más el daño y el dolor? ¿Que él estaba en un pozo seco, un cisterno, él no sabía qué iba a pasar a él? ¿O el dolor más grande fue que todos sus hermanos, los 11, lo rechazaron por completo, querían matarlo a él? Aún viajando hacia Egipto, ya en cadenas, esclavo de verdad, sabiendo lo que iba a pasar en Egipto. ¿Eso fue el dolor más grande o el dolor más grande fue ser traicionado por su propia familia? Yo no soy ignorante de saber que muchos de ustedes, el dolor más grande en tu corazón no es por lo que han sufrido, por falta de comida, falta de ropa, falta de techo. El dolor más grande y más sufrimiento ha sido el traicionamiento de un familiar. Un papá, un mamá, un tío, un cónyuge. Y este traicionamiento, este dolor de sentir totalmente rechazado, te ha dejado por el suelo espiritualmente, emocionalmente. Y Dios tiene un mensaje para ti. Ustedes tienen que recordar, el rechazo de Dios es la protección de Dios. Niños, ustedes tienen que entender, el rechazo de Dios es la protección de Dios. Dios está protegiéndote de algo muy, pero muy grave que va a afectar tu vida demasiado y va a afectar tu eternidad. Dios es justo y Dios es misericordioso. Hubo prepotencia en José, hubo orgullo en este muchacho y Dios es santo. Y Dios va a ponerse en contra de los orgullosos y va a acercarse a los humildes. Entonces, él quería una relación cercana con José. Y por esa razón, Dios tenía que humillar a este muchacho. ¿Cuántos de ustedes Dios ha humillado? ¿Cuántos de ustedes Dios está tratando de humillar ahora mismo? ¿Y cuántos de ustedes Dios va a comenzar a humillarte muy, pero muy pronto? Y si yo no reconozco que Dios está presente por fe, yo voy a lastimar mi vida y voy a robarle a Dios de su gloria. Otra vez, no dice que Dios estaba súper presente a José. En este pozo, Dios estaba ahí mismo. Pero no sabemos eso hasta que Salmo 105 y Hechos. Estamos hablando de miles de años después. Pero Dios estaba con él. Esos son ojos de fe. Pero si un predicador hubiera llegado al pozo para estar al lado de José en esta situación tan fea, de tanto rechazo y miedo, desesperación, y un predicador hubiera dicho, José, Dios está presente contigo. José hubiera respondido, ¿cómo? ¿Cómo es posible eso? Me dio 2 sueños divinos. Ya estoy en un pozo, rechazado, fracasado, perdido. Ya voy a ser esclavo. Y si alguien hubiera preguntado a José en este momento, y José, ¿tú crees que Dios es bueno? ¿Tú crees que Dios está contigo? ¿Y que Dios va a cumplir sus promesas? Yo creo que para José, él es humano como nosotros. No creo que él hubiera respondido bien. Otra vez, él acaba de tener el rechazo más grande de su vida. ¿Tú piensas de verdad que él va a responder como un hombre santo, piadoso, un muchacho de 17 años? ¿O va a estar enojado, dolido? Porque las emociones de él están gritando, yo soy un hermano rechazado. Yo nunca voy a ver a mi papá de nuevo. ¿Cómo es posible que Dios es bueno? ¿Quién hizo la separación? Dios, no los hermanos. Dios hizo la separación. Dios provocó eso. Número 2, Dios usa los celos y el engaño de los demás
para humillar y preparar a sus siervos para un gran privilegio y autoridad. Amén. Él va a humillarte, eso es seguro. Si tú eres llamado, Él va a humillarte, pero Él va a usar el dolor más profundo para que pueda eliminar la terquedad de tu orgullo. ¿Cuántos de ustedes, no levantar la mano solamente para sentirse en comunidad, pero cuántos de ustedes pueden recordar momentos de celos y engaños de un compañero, un familiar, que hizo bastante daño por causa de celos o engaño de esta persona? Levanta la mano. ¿Cuántos de ustedes pueden recordar momentos que eso sucedió? Celos y engaños. Y tú has sufrido bastante por eso. Entonces, tú tienes dos opciones. Tú vas a enfocarte en odiar y querer tener venganza en contra de esta persona o personas o en contra de tu mismo papá o un hermano, un primo, un compañero. O tú puedes tomar la decisión, ver la mano de Dios soberana atrás de todo lo que está ocurriendo. Yo puedo poner mi enfoque en que yo odio mi ex. O yo puedo poner el enfoque en que Dios está tratando de quebrantarme y humillarme. Y provocar dependencia solamente en Él. Tristemente, nosotros como seres humanos no miramos la profundidad de nuestro orgullo hasta que estamos en el pozo. Hasta que estamos en ese momento tan grave, tan triste, desesperado. Es el momento preciso que Dios abre nuestros ojos y Él revela la profundidad de nuestro orgullo y jactancia. Entonces, iglesia, ¿ese es un momento de puro regalo o no es regalo? Es regalo. Es un regalo enorme porque ¿qué es lo que va en camino? Lo que va en camino es privilegio y autoridad. Pero otra vez, un líder que no ha pasado por años de sufrimiento, años, ¿ok? Y muchas tragedias, Dios cada vez humillándolo a él. Y él llega a un puesto de tener autoridad y privilegios. ¿Él va a siempre abusar eso? Por supuesto que sí, él va a abusarlo. Si él no ha pasado por eso, él va a abusar todo. Y él va a lastimar todo el mundo. Y por esa razón, Dios nos separa de los vínculos más preciosos en nuestras vidas para exaltarnos y usarnos para su reino y para su gloria. Eso es algo que cabe en mi cabeza de sentido común. Ah, sí, por supuesto. Él recibió 2 visiones divinos y después está metido en un pozo, rechazado, vendido como esclavo para ir a Egipto. Por supuesto, tiene todo sentido. ¿Cuántas personas van a levantar la mano y decir, ah, sí, yo entiendo perfecto? Pero muchas veces llegamos al versículo 36 y no tenemos fe, no tenemos esperanza. Y estamos enojados con Dios porque la historia en mi vida no está terminando. Mi vida no está funcionando como yo siempre he querido. Dios, yo he recibido un llamado de ti. Y cualquier creyente ha recibido un llamado de Dios. Amén. No solamente llegar a ser el rey de Egipto y tener todo el poder. Pero cada creyente ha llegado a tener un llamado de Dios para ser un hijo de Dios y cumplir una misión de predicar a Cristo y el crucificado y hacer discípulos. Cada uno de ustedes, si has nacido de nuevo, tú tienes este llamado divino. No es necesario tener un sueño. Está en la Biblia el mandamiento. Tú tienes un llamado especial, ser hijo del rey y construir su reino. Eso es impresionante para mí. Por esa razón, número 3, Dios te dará una visión, crucificará esa visión y luego resucitará esa visión antes de que Él permitirá un gran privilegio y autoridad. Mira, Dios es tan lindo y tan bello que Dios está usando todas las circunstancias para cumplir su propósito. Yo voy a regresar y leer versículo 17. Sí, le dijo al hombre, se han ido de aquí, pero les oí decir, vamos a Dotán.
Entonces José siguió a sus hermanos hasta Dotán y allí los encontró. ¿Quién envió a este hombre en el desierto? ¿Fue por accidente? ¿O fue Dios mismo? Dios mismo envió a este hombre. Y quién sabe si fue a un ángel. Pero Dios perfectamente pudiera haber nunca enviado un hombre. Y José nunca hubiera llegado a visitar a sus hermanos y nunca hubiera llegado al pozo. ¿Quién envió José al pozo? ¿Los hermanos o Dios? ¿Quién hizo todo lo que ha pasado en tu vida? ¿Los hermanos, los papás, los jefes o Dios mismo? Dios mismo. Pastor, está diciendo que Dios me separó de mi marido. ¿Dios mismo lo hizo? Dios mismo lo hizo. ¿Para qué? Para humillarme y instruirme que estoy dependiendo en el yo y no confiando en Cristo. Dios es quien permite todo en la vida. Es Dios quien envió a este hombre para ayudarle a José a llegar a su destino final. Pero en el pozo, oscuro, seco, José estaba diciendo y creyendo y gritando, gloria a Dios, Dios es amor. Wow, me siento que Dios es tan presente. Dios me ama tanto, me siento el abrazo de Cristo en este momento. Él estaba hablando así, el pobre. Quién sabe el dolor y el rechazo, el odio y el enojo que estaba en el corazón de este muchacho. Podemos juzgarlo a él, pero nosotros sabemos que somos iguales, tú y yo. Que yo hubiera hecho lo mismo o más todavía, pensando que cómo Dios puede ser tan cruel de darme 2 visiones divinas y después enviarme a un pozo. Después venderme para ser esclavo en Egipto. ¿Cómo es posible eso? Según sentido común, yo voy a estar enojado para toda la vida en contra de Dios. Yo no voy a amarlo de Dios ni tener agradecimiento en nuestro corazón. Pero si yo entiendo el Evangelio, todo tiene sentido. Dios da la visión, el llamado. Dios crucifica la visión, el llamado. Y Dios va a resucitar la visión y el llamado. Amén. Eso es el poder del Evangelio. Y por eso sabemos cuando Abraham, su hijo preferido, su hijo amado, el hijo de promesa que él iba a llevar la semilla del Mesías, Cristo Jesús, pero fue algo real que Dios le dijo, ponerlo y crucificarlo y ponerlo sobre el altar, amén. Y el pobre era un muchacho obediente, él subió. Yo sé que mis hijos nunca hubieran hecho eso, que subiera ya y que tú tienes cuchillo en la mano, no gracias. Pero el hijo era tan obediente que subió al altar con el cuchillo en la mano. Y Abraham sabiendo que yo tengo que matar a mi propio hijo. ¿Para qué? Para amarle a Dios más que mi hijo, porque Dios es celoso. Y el ángel lo paró. Ya yo veo que tú me amas a mí más que tu hijo. Ahora tú puedes tener tu hijo de nuevo. Dios es el Dios de la resurrección. Si nosotros paramos toda la historia aquí, no continuamos leyendo 39 para adelante hasta capítulo 50, ya nosotros debemos ser los hombres y mujeres más pobres, de más vergüenza entre todo el pueblo de Nicaragua, ¿no? Y la gente debe burlarse de nosotros. Si hablamos sobre todo triste, que no tenemos nada, solamente vamos a quejarnos porque Dios nos ha lastimado, Dios ha destruido, Dios ha crucificado el llamado, la visión. Por supuesto, ellos tienen todo el derecho a burlarse de nosotros. Pero si yo entiendo que Dios es el Dios de la resurrección, que yo entiendo el carácter, el atributo de Dios, que Dios es el Dios de resurrección, que Abraham, sabemos de Hebreos, que Moisés sabía que aunque yo tengo que matar a mi hijo, aunque mi hijo muere, yo sé que Dios va a resucitarlo a él de entre los muertos. Yo sé eso. Yo tengo la plena confianza. La prueba más grande en la vida de Abraham, y él salió exitoso. Entonces, iglesia, Dios es más grande
que cualquier desesperanza que tú has sentido. Dios es más grande que cualquier condenación que tú has experimentado. En este momento, ¿cómo fue posible que José pudo haber experimentado más condenación, más desesperanza de este momento? Ya estoy en un pozo, mis hermanos querían matarme, ya estoy en camino hacia Egipto como esclavo. Él en pocos segundos perdió todo. Y nosotros tenemos que entender que Dios va a llevarnos hasta el punto más grave que hemos experimentado, el punto más triste en todas nuestras vidas, mostrándonos que tus emociones, ni tus pensamientos, ni tus ideas, ni tus sueños no realizados son más grandes que yo. Yo soy más grande que todo. Yo soy más grande que toda la tristeza y rechazo que tú has sentido. Y yo mismo voy a enseñarte cómo yo voy a sacarte de este pozo, pero no en tu tiempo, en mi tiempo. Y cuando miramos más adelante, vamos a ver tantas lecciones de la vida de José. Espero que ustedes no se pierdan ningún domingo porque va a ser triste, porque tiene una secuencia de los mensajes. Pero José salió de la opresión espiritual de la esclavitud en el tiempo de él o en el tiempo de Dios. Entonces tú vas a salir de tu depresión y la opresión y los ataques y las persecuciones en el tiempo tuyo o cuando Dios dice que es tiempo. Es cuando Dios dice que es el tiempo. Y por esa razón, otras iglesias, ustedes deben escribir, Dios te dará una visión, crucificará esa visión, luego resucitará esa visión antes de que Él permitirá un gran privilegio y autoridad. Y ahora, ¿quién está sentado sobre el trono en el cielo? El hombre Cristo Jesús, el hombre crucificado, resucitado, con todo el poder y la autoridad de todo el universo, con el privilegio más grande del mundo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Cristo Jesús. Porque Él pasó por estas aguas. Y si Dios trató su único Hijo, Dios mismo, perfecto, santo, parte de la Trinidad, de esta manera, mucho más razón Dios va a tratarte a ti de esta manera, porque tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, y Dios te ama. Según sentido común, tú no vas a entender nada. Pero Dios crucifica sus hijos para mostrar que ellos viven en base de poder divino, no en base de sus emociones y decisiones, porque ellos son pecadores y no tienen poder. Dios tiene todo el poder. Y Dios nos lleva por sufrir un montón de tristezas, de estar totalmente decepcionados, para después levantarnos con poder divino y mostrar su gloria. Entonces Dios sí va a enviarnos por procesos muy feos y tristes, porque después de eso vamos a ver más grande la gloria y la belleza de Cristo Jesús. Más feo proceso, más grande la gloria y la belleza de Cristo Jesús tú vas a ver. Eso se llama, y ustedes deben escribir la palabra contraste. Luz, oscuridad. Procesos feos, exaltaciones grandes. Maldad, santidad. Dolor, sanidad. Odio, amor. Todo es para la gloria y la honra de Dios mismo. Los hermanos le vendieron por 20 piezas de plata. Era el precio común de esta época para vender un esclavo. Y aún su hermano no pidieron por más dinero por ser su hermano. Fue el precio básico para José. Y Cristo Jesús fue vendido por 30 piezas de plata. José 20, Cristo 30 piezas de plata. Cristo fue y es el hijo preferido. Y una paloma cayó sobre él. Para José fue una túnica de colores. Para Cristo, una paloma. Los líderes religiosos mayores tuvieron grandes celos y odio en contra de Jesús. Querían matarlo cada rato, cada momento. Y Jesús vivía bajo la condenación de la esclavitud de la ley para después ser exaltado en grandeza y gloria.
Entonces, iglesia, ¿Cristo Jesús está por todos lados en el Antiguo Testamento o no? La salvación de Dios, el plan de la redención del hombre está de Génesis hasta Apocalipsis. Está en toda la Biblia. José, siendo un tipo de Cristo, mostrándonos que Dios siempre va a estar trabajando atrás de las cortinas, hermanos. Dios va a mostrarles que tú no necesitas sentir la presencia de Dios para vivir por fe. Yo vivo por fe, por lo que yo he escuchado, lo que yo he leído de este libro, amén. No es una vida de emociones, es una vida de creer y confiar en lo que este libro me enseña. Y aunque todo está en contra de lo que este libro dice. Y cuando tú estás en este pozo, o has estado en este pozo, y alguien te pregunta, ¿Dios es bueno? ¿Dios es un Dios de amor? ¿Dios es justo? ¿Dios va a cumplir siempre sus promesas? ¿Cómo vas a responder a esta persona? Cuando hay un divorcio, cuando hay cáncer, cuando hay un accidente, cuando el niño ha sido abandonado por toda su familia, iglesia, ¿Dios todavía es bueno o no? Y cuando alguien puede decir eso, reconoce que la soberanía de Dios atrás de todo, protegiéndome de algo grave. Y por esa razón, iglesia, otra vez, el rechazo de Dios es la protección de Dios. Mi padrastro perdió su único hijo cuando tenía 13 años de un tumor alrededor de su corazón. El niño murió en la cocina con falta de oxígeno. 5 años después, su esposa murió de cáncer, un tumor en la espalda. Él perdió todo. Pero el hijo recibió a Cristo antes de morir. Mi padrastro no era creyente. Después de la muerte de su hijo, él recibió a Cristo. La esposa recibió a Cristo. Y después de eso, mi papá murió. Y Dios es Dios de resurrección, amén. Dios tomó la vida de su hijo para salvar eternamente, lo que hablamos el domingo pasado, del infierno. Y Dios proveyó por mi padrastro una nueva esposa y 3 hijos. En lugar de un hijo que Dios tomó, Dios entregó 3. Yo salvo, mi hermano salvo, mi hermana salva, mi mamá y ahora él. Y su esposa, primera esposa, y su hijo biológico, ya todos en el cielo. ¿Dios es un Dios de amor o no? Dios mirando que es necesario provocar sufrimiento temporal para salvar a la persona eternamente. Ustedes ya entienden por qué la prédica el domingo pasado. Y si tú perdiste esta prédica, qué lástima, qué tristeza, porque Dios es un Dios eterno. Y la eternidad de Dios nos enseña por qué Dios nos trata como Él nos trata aquí en la tierra. Dios es bueno, iglesia. Y tú no tienes que entender lo que ha pasado o lo que está pasando en tu vida en este momento para proclamar y alabarle a Dios, diciendo que Dios, tú eres bueno. No es necesario, porque en el tiempo perfecto de Dios, Dios va a revelar lo que Él está haciendo, pero no en tu tiempo. Va a ser cuando Él sabe que ya Él puede confiar en ti y Él puede dar la revelación. Otra es el fin del creyente, privilegio y autoridad. Autoridad espiritual. Nosotros caminamos en la victoria de Cristo Jesús. Todos los creyentes tenemos autoridad y privilegio en Cristo Jesús. Entonces sabemos el fin, el palacio para José. Sabemos lo que va a pasar en la historia. ¿Y el fin para el creyente cuál es? Palacio igual. ¿Hay una diferencia entre la vida de José y nuestras vidas o es lo mismo? Dios es un Dios de orden. Dios usa patrones. Más que estudiamos la vida de José, más que vamos a reconocer las huellas de Dios trabajando en nuestras vidas. ¿Y ustedes quieren eso? ¿Ustedes quieren ver el toque divino de Dios en tu vida?
Sí, por supuesto, porque automáticamente eso va a engrandecer su fe. Y tú vas a reconocer que Dios es soberano. Dios le envió al pozo, Dios le envió al Egipto en esclavitud, porque Dios estaba esperando por el día para levantar a este muchacho, a ser un muchacho grande, con privilegios enormes, preparando el camino para el Mesías. Y por esa razón, Cristo está trabajando en tu vida para preparar tu corazón para cumplir este llamado. Tony y Diane están caminando en eso. Aaron y Betty están caminando en este proceso, cumpliendo el llamado de Dios para sus vidas, pasando por las pruebas, pasando por la crucifixión, para que después confiando que llegando a este momento, que Dios va a resucitarme a mí. ¿Y cómo Dios va a hacerlo? No tengo ninguna idea, porque yo no soy Dios y solamente Él tiene el poder divino, yo no lo tengo. Entonces yo me someto, yo espero en paciencia, esperando por el día que Dios va a levantarme. Pero mi responsabilidad ahora mismo es humillarme delante de un Dios todopoderoso, confiando solamente en Él y reconociendo que Cristo Jesús había pasado por esas aguas antemano, preparando el camino para mí. Otra vez, lo que nos espera como creyentes es andar en el pozo, pero terminar en el palacio. Y si perdimos eso, perdimos todo. Esa es la lección que Dios tiene para ti hoy. Y otra vez, iglesia, ustedes no van a perder esos próximos mensajes. Y ustedes deben animar a la gente para llegar al primer servicio, incluso donde hay más espacio. Porque Dios tiene un mensaje no solamente para ti, pero para personas que no están presentes en este momento. Oremos. Que es necesario orar cada uno de ustedes en este momento. Dios revela el llamado que tú me has dado. Dios revela, por favor, la visión que tú me has dado según tu palabra. Ayúdame a reconocer cómo tú has pasado el tiempo tratando de crucificar mi orgullo, crucificar mi autodependencia, crucificar mi prepotencia, crucificar mi falta de fe. Ayúdame a reconocer que no son la gente que tienen celos y que están tratando de engañar a otros y engañarme a mí. No son las personas que han sido mis enemigos. Has sido tú, Señor, tratando de quebrantarme del yo, para después levantarme y resucitarme y ponerme en el lugar de privilegio para construir tu reino, formar y sembrar iglesias, para vivir por lo que es eterno y rechazar lo que es temporal. De reconocer que tú eres un Dios eterno, majestuoso, grande, infinito, poderoso, que tú nunca cambias, que tu mismo amor de hace 2000 años es el mismo amor de hoy, y en 1000 años tu amor va a ser igual. Tú jamás vas a cambiar. Como has tratado y has trabajado en la vida de José, disciplinando, purificándolo, después resucitándolo a él y la visión, poniéndolo a él en privilegio, autoridad. Así, Dios, tú trabajas en mi vida. Tú eres el mismo Dios del Dios de José. Y esa es mi plena confianza, que tú jamás vas a abandonarme en un pozo. Tú vas a ponerme en el pozo, mostrándome que tú eres más grande que la condenación. Tú eres más grande que cualquier sentimiento de desesperación que yo he sufrido. Tú eres más grande que mi terquedad y mi orgullo en este momento, mi jactancia. Porque tu mismo amor y gracia me humilla delante de ti. Y hace suave mi corazón duro, para que yo pueda glorificarte, honrarte, como tú lo mereces. Señor, gracias por ser el Dios de José. Y gracias por ser mi Dios. Amén.